Bueno, hola a todos. En esta clase vamos a ver bases y dimensión. Es la sección 3.4 del libro. Bien, entonces lo primero que tenemos es la definición de base. Dice, si un espacio vectorial es generado por un conjunto finito de vectores, V1, V2, hasta V sub R, y esos vectores son linealmente independientes, se dice que dicho conjunto de vectores es una base del espacio vectorial. Entonces, ya estuvimos trabajando con conjunto de generadores, entonces si tenemos un conjunto de generadores de un espacio vectorial y podemos determinar si son o no linealmente independientes, vamos a poder decidir si ese conjunto de vectores es una base o no del espacio vectorial que estemos estudiando. Entonces, por ejemplo, vimos que los vectores unitarios del espacio vectorial R2, es decir, el 1, 0 y el 0, 1, forman un conjunto de generadores del espacio vectorial R2. Entonces, podríamos preguntarnos si ese conjunto de generadores además es una base de R2. También en R3 vimos que los vectores unitarios, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1, formaban un conjunto de generadores del espacio vectorial R3. Entonces, nuevamente, podríamos preguntarnos si esos vectores forman una base de R3. Entonces, de acuerdo a la definición, si ya son conjuntos de generadores, para ver si son o no una base de estos espacios vectoriales, tendríamos que ver si son linealmente independientes, ¿sí? Entonces lo que nos faltaría ver es si son vectores linealmente independientes. Perfecto. Entonces, comencemos con los vectores unitarios del espacio vectorial R2. Ya sabemos que son un conjunto de generadores, entonces nos preguntamos si son un conjunto de vectores linealmente independientes. Ahora, como los vectores son no paralelos, entonces concluimos que son linealmente independientes, ¿sí? Siempre que tengamos que estudiar la independencia lineal de dos vectores, lo que vamos a tener que estudiar es si son o no paralelos, ¿no? Es el modo más sencillo, ¿sí?, de determinar si dos vectores son linealmente independientes o no. Bueno, entonces, claramente como no son paralelos, son linealmente independientes y por lo tanto van a formar una base del espacio vectorial R2. Y a la base la vamos a escribir de esta manera, ¿sí? B sub R2, o sea, una base del espacio vectorial R2, es la que está formada por los vectores unitarios, el 1, 0 y el 0, 1. Entonces ahora veamos qué ocurre con los vectores unitarios del espacio vectorial R3. Ya sabemos que son un conjunto de generadores. Vimos que cualquier vector del espacio vectorial R3 se puede escribir como combinación lineal de los vectores unitarios y por lo tanto entonces son un conjunto de generadores. Entonces nos preguntamos si son linealmente independientes. En este caso ya no tenemos dos vectores, tenemos tres vectores. Bueno, pero para ver la independencia lineal, según lo que hemos visto en las clases previas, cuando se vio este tema, simplemente lo que teníamos que hacer era calcular el determinante de la siguiente matriz, ¿sí? De la matriz que tiene como primer columna al primer vector, al 1, 0, 0, como segunda columna al 0, 1, 0 y la tercera columna al 0, 0, 1. Entonces calculamos el determinante de esta matriz. Como nos da 1 porque es una matriz triangular, simplemente multiplicamos los elementos de su diagonal, nos da distinto de 0,
entonces concluimos que son linealmente independientes. Entonces, son un conjunto de generadores de R3, son linealmente independientes. Entonces, por la definición, tenemos que determinan una base del espacio vectorial R3 y lo vamos a escribir de esta manera. Muy bien. Entonces, una nueva definición. Se dice que un espacio vectorial B tiene dimensión n y la vamos a escribir que la dimensión de B es igual a n cuando admite una base de n vectores. El espacio trivial, el que está formado por el vector nulo, ¿sí?, tiene dimensión 0. Es así como se define. Se define que la dimensión del espacio trivial es 0. Muy bien, entonces, por lo que acabamos de ver, el espacio vectorial R2 admite una base con exactamente dos vectores. El ejemplo particular que vimos fue la base formada por los vectores unitarios de R2. Entonces, de acuerdo a esta definición, podemos decir que el espacio vectorial R2 tiene dimensión 2 y lo vamos a escribir de esta manera, que la dimensión de R2 es igual a 2. Y también vimos que en R3 los vectores unitarios también formaban una base de este espacio vectorial. Entonces, de acuerdo a esta definición, el espacio vectorial R3 tiene dimensión 3 y lo vamos a escribir de esta manera. Muy bien, entonces, continuemos. Ahora tenemos un teorema que dice que todas las bases de un mismo espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de vectores. Entonces, si tenemos que considerar el espacio vectorial R2 y queremos estudiar bases de R2, por este teorema lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las bases van a tener la misma cantidad de vectores. Entonces, si nosotros ya encontramos que esta base, que es la que está formada por los vectores unitarios, tiene exactamente dos vectores y es una base del espacio vectorial R2, entonces cualquier otra base de este mismo espacio vectorial va a tener que tener exactamente dos vectores. Y observen que podemos encontrarnos otra base distinta de R2. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vimos conjunto de generadores, vimos que los conjuntos de generadores de un espacio vectorial tampoco eran únicos, ¿no? Lo que tenemos que encontrar para poder hallar un conjunto de generadores de R2 simplemente es al menos dos vectores a partir de los cuales pueda generar todo R2. Entonces, podríamos considerar dos vectores paralelos a los vectores canónicos, por ejemplo el 2, 0 y el 0, 3. Estos dos vectores pertenecen al espacio vectorial R2, generan R2 y, como son no paralelos, son linealmente independientes. Entonces tengo un conjunto de generadores, además los vectores de ese conjunto son linealmente independientes, entonces tengo una nueva base de R2. O sea, acabo de encontrar dos bases, ¿sí?, distintas del mismo espacio vectorial, pero tienen que tener la misma cantidad de vectores. También, por ejemplo, podríamos considerar esta otra base, el vector 1, 0 y el 1, 1. Estos dos vectores otra vez pertenecen al espacio vectorial R2, son un conjunto de generadores del espacio vectorial R2 y son no paralelos, por lo tanto son linealmente independientes. Entonces también forman otra base de este mismo espacio vectorial, ¿sí? Pero lo importante, que como dice el teorema, todas las bases de un mismo espacio vectorial de dimensión finita tienen que tener el mismo número de vectores. Entonces lo mismo, bueno, en este caso en R2 todas las bases van a tener exactamente dos vectores. Y ahora sí, en R3 ya encontramos que la base formada por los vectores unitarios, ¿sí?, tenía exactamente tres vectores, por lo tanto todas las bases de R3 también van a tener que tener exactamente tres vectores. Entonces, bueno, podemos hacer exactamente lo mismo,
podríamos considerar esta base que está formada por el 1, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Son tres vectores que forman un conjunto de generadores del espacio vectorial R3. Además son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el determinante de esta matriz, que fíjense en la primera columna tiene al primer vector de la base, en la segunda columna el segundo vector de la base y en la tercera columna el tercer vector de la base, le calculamos su determinante. Fíjense que es una matriz triangular, por lo tanto tenemos que multiplicar los elementos de la diagonal, nos da 1, nos da distinto de 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Entonces, generan R3, además son linealmente independientes, entonces forman una base R3. Otra posible base la podemos armar considerando vectores paralelos a los vectores canónicos. Fíjense, el 2, 0, 0 es el 1, 0, 0 multiplicado por 2, después el 0, 3, 0 es multiplicar el 0, 1, 0 por 3 y después el 0, 0, 4 ¿sí? Es el vector 0, 0, 1 multiplicado por 4. Entonces, tengo tres vectores que forman un conjunto de generadores de R3 y como son linealmente independientes, otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el determinante de esta matriz es 24 y es distinto de 0, entonces también forman otra base de R3. Pero lo importante es que todas las bases de R3 tienen que tener exactamente tres vectores. Bien, continuemos. Vamos a ver algunas consecuencias del teorema. Un corolario que dice que si la dimensión del espacio vectorial es n, entonces n más un vectores de ese espacio vectorial van a ser linealmente dependientes. Por lo tanto, n es el máximo número de vectores de ese espacio vectorial linealmente independientes que uno puede encontrar. Si lo queremos resumir, lo queremos decir un poquito más sencillo, lo que dice este corolario es que si un conjunto de vectores tiene más vectores que una base, entonces no pueden ser linealmente independientes esos vectores, o ese conjunto no puede ser linealmente independiente. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos que decidir si el conjunto formado por los vectores A, que es el 3, 2, B, que es el 1, 1, C, que es el menos 5, menos 3, determinan una base de R2. Sabemos bastante ya del espacio vectorial R2. Sabemos que admite una base con exactamente dos vectores. Por lo tanto, todas las bases de R2 van a tener dos vectores. Entonces, de acuerdo a este corolario, si yo tengo más vectores que los vectores de una base de R2, tienen que ser linealmente dependientes. Y acá en este caso tengo tres vectores, más de dos. Entonces, como tengo tres vectores, estos vectores tienen que ser linealmente dependientes, ¿sí? Entonces no pueden ser una base de R2. Bien, entonces los descartamos de esa manera. Decimos tenemos tres vectores, entonces son linealmente dependientes, por lo tanto no pueden ser una base, porque yo tengo que siempre chequear dos condiciones para que un conjunto de vectores sea una base, que sean un conjunto de generadores y además que sean linealmente independientes. Si al menos una de esas dos condiciones no se cumplen, entonces listo, ya no puede ser una base de R2. Y en este caso, ¿sí?, no se verifica la independencia lineal. Bien. Después vamos a indagar un poquito más sobre este conjunto de vectores, pero ahora podemos responder el enunciado con este corolario. Ahora tenemos otro corolario que dice que si la dimensión de un espacio vectorial es n, entonces cualquier conjunto de n vectores de ese espacio vectorial linealmente independientes van a formar una base de ese espacio vectorial. Entonces fíjense que dos vectores de R2 linealmente independientes siempre van a formar una base de R2 y tres vectores de R3 linealmente independientes también siempre van a formar una base de R3.
Bueno, ahora vamos al siguiente ejemplo, que dice, ejemplo 4, nos pregunta si los vectores A, que es el 3, 2, B, el 1, 1, determinan una base del espacio vectorial R2. Entonces, de acuerdo al corolario que acabamos de ver, que es el corolario 2, como la dimensión de R2 es 2, este conjunto de vectores va a ser una base de R2 si son linealmente independientes. Entonces, nos queda ver si son linealmente independientes. Es sencillo este ejercicio, ¿no? Me dan dos vectores, entonces van a determinar una base si son linealmente independientes gracias al corolario 2. Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Calcular el determinante de la matriz. ¿De qué matriz? De la que armamos, ¿sí? Poniendo en la primera columna el vector A, sea el 3, 2, y en la segunda columna el vector 1, 1. Entonces, si calculamos el determinante de esta matriz, que es fácil porque es una matriz de 2 por 2, y nos da distinto de 0, entonces vamos a concluir que son linealmente independientes. ¿Se puede hacer de esta forma? Por supuesto, pero es más difícil, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan exactamente dos vectores, conviene hacerlo de la forma 2. Como estos dos vectores no son paralelos, son linealmente independientes. Y entonces, en ambas, ¿sí? Formas de resolver el ejercicio, vamos a llegar a la misma conclusión, que los vectores A y B entonces forman una base de R2. Muy bien. Entonces, el conjunto de vectores 3, 2 y el 1, 1 determinan una base del espacio vectorial R2. Muy bien. Continuemos. Ahora, vamos a retomar el ejemplo 3. ¿Se acuerdan que decía? Si el conjunto de vectores A, que es el 3, 2, B, el 1, 1 y C, el menos 5, menos 3, determinaban una base de R2. Y nosotros lo que hicimos fue directamente contestar utilizando un resultado, ¿sí? Que nos decía que si teníamos más vectores que los vectores que tenían una base, o en este caso una base de R2 tiene dos vectores, como teníamos tres vectores, entonces concluíamos que los vectores eran linealmente dependientes y por lo tanto no van a ser una base. Bueno, si quisiéramos indagar un poquito más, ¿sí? Acerca de estos tres vectores, y no solamente responder esta pregunta, entonces podríamos hacer las siguientes observaciones. Entonces, por el corolario 1 ya sabemos que son linealmente dependientes. Pero por el ejemplo que acabamos de hacer, el 4, sabemos que A y B son linealmente independientes, ¿sí? Vimos que A y B no eran paralelos. Entonces, tenemos que el conjunto de vectores A, B y C son un conjunto de generadores de R2, ¿sí? Eso es primero lo que podemos concluir, porque tenemos dos vectores de los tres vectores del conjunto que son no paralelos. Entonces, van a generar R2. Son un conjunto de generadores estos tres vectores. Bueno, entonces nos podemos preguntar, bueno, bárbaro, yo tengo un conjunto de generadores y ¿puedo construirme una base de R2 a partir de este conjunto de generadores? Bueno, a ver, por el ejemplo 4 otra vez vimos que A y B son linealmente independientes. Entonces, forman una base de R2. Entonces observen que a partir de un conjunto de generadores del espacio vectorial R2 me pude extraer una base de R2. ¿Por qué? Y bueno, porque encontré dos vectores linealmente independientes, ¿sí? En este conjunto de vectores A, B y C. ¿Y es la única? Bueno, para responder si es la única, tenemos que ver si hay otro par de vectores linealmente independientes en el conjunto A, B y C. Y entonces observen que tenemos los tres vectores y tenemos que ver si hay otro par de vectores linealmente independientes o no paralelos en este caso. Entonces,
como los vectores 3, 2 y el menos 5, menos 3, y a la vez el 1, 1 con el menos 5, menos 3 son no paralelos, entonces forman otras bases del mismo espacio vectorial. En este caso, en este ejemplo particular, se pueden extraer tres bases distintas del mismo espacio vectorial R2, ¿sí? Esta y esta. Entonces, observen que a partir de un conjunto de generadores del espacio vectorial R2, pudimos extraer exactamente tres bases distintas del mismo subespacio, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que como son una base del espacio vectorial R2 y R2 tiene dimensión 2, entonces todas esas bases tienen que tener exactamente dos vectores. Muy bien, ahora pasemos al ejemplo 5. Me preguntan, el conjunto de vectores A, que es el 1, 2, y B, que es el menos 2, menos 4, ¿determinan una base R2? Bueno, otra vez. Por el corolario 2 sabemos que, como la dimensión de R2 es 2, entonces este conjunto de vectores van a formar una base de R2 si son linealmente independientes. Miremos bien quién es AB, A y B. A es el 1, 2 y B es el menos 2, menos 4. Claramente son paralelos, ¿no? Es fácil ver que B es igual a menos 2 por A. Fíjense que si yo al 1 lo multiplico por 2, me queda menos 2. Y si al 2 lo multiplico por menos 2, me queda menos 4. O sea que menos 2 por A es exactamente B. Entonces estos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Por lo tanto, no van a formar una base de R2. Acá terminaría el ejercicio. Si nosotros quisiéramos indagar un poquito más, podemos preguntarnos, bueno, este conjunto de vectores linealmente dependientes, ¿qué subespacio generan? Bueno, sabemos que el subespacio que generan es una recta de R2 que pasa por el origen, ¿sí? Bueno, entonces podemos extraer una base a partir de este conjunto de generadores del subespacio que generan. Como generan una recta que pasa por el origen, si nosotros quisiéramos hallar la ecuación vectorial de la recta, sabemos que la ecuación vectorial de la recta puede tener como vector director el 1, 2 o el menos 2, menos 4, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cualquier vector de la recta se puede escribir como combinación lineal del vector 1, 2 o del menos 2, menos 4. Entonces concluimos que podemos extraer exactamente dos bases de este conjunto de generadores para el subespacio que generan, que es una recta de R2 que pasa por el origen, ¿sí? Muy bien, entonces una recta que pasa por el origen es un subespacio vectorial de dimensión 1, porque admite una base con exactamente un vector, ¿sí? Un vector es linealmente independiente. Muy bien, bueno, y ahí tenemos el gráfico de la recta y están marcados, ¿sí? los vectores A y B. Muy bien, entonces a partir de ahora sabemos que una recta que pasa por el origen es un subespacio vectorial de dimensión 1. Entonces las bases, todas las bases que pueda admitir una recta, en este caso particular una recta de R2 que pase por el origen, van a ser bases con exactamente un vector. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al ejemplo 6, que dice determinar cuál es el subespacio R3 generados por los vectores A y B. El A es el 0, 1, menos 1 y el B es el 1, 0, 1. Y pregunta si además es una base de dicho subespacio. Entonces tenemos que ver qué subespacio R3 generan estos vectores. Si A y B son linealmente independientes, entonces el subespacio que generan es un plano de R3, porque son dos vectores no paralelos, ¿no? Que pasa por el origen. Ahora, si esos vectores fuesen linealmente dependientes, en este caso como son exactamente dos, sería lo mismo que decir paralelos, el subespacio que generan es una recta de R3 que pasa por el origen. Entonces, para definir cuál es el subespacio, tenemos que ver si son o no linealmente independientes. Bueno, entonces, veamos si son paralelos.
hagámoslo como ustedes lo tendrían que hacer en un examen, ¿no? Bueno, ver si son paralelos es lo mismo que ver si existe un número real C distinto de 0, tal que A lo puede escribir como C por B. Entonces, si operamos, ¿sí? Tenemos la siguiente igualdad entre vectores. Dos vectores son iguales y son iguales coordenada a coordenada. Fíjense que si igualamos la segunda coordenada del primer vector y la segunda coordenada del segundo vector, nos queda que menos 1 tiene que ser igual a 0 y eso es falso. Entonces los vectores son no paralelos, es decir, son linealmente independientes. Entonces, ¿qué subespacio R3 generan? El subespacio R3 generado por dos vectores no nulos de R3 linealmente independiente es un plano de R3 que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, los vectores generadores corresponden a sus vectores directores, cuya ecuación vectorial es, y acá la tenemos, con S y T parámetros, ¿sí? Números reales. Bien. Entonces, como generan un plano, estos vectores, y son linealmente independientes, los vectores A y B determinan una base del espacio que ellos generan. O sea, determinan una base de este plano que pasa por el origen. Y en ese caso vamos a escribir que la base de este subespacio vectorial viene dada de la siguiente manera, ¿sí? Acá la tenemos. Bueno, muy bien. Y de acá entonces también podemos concluir que los planos, ¿sí?, tienen dimensión 2. En este caso un plano de R3 que pasa por el origen es un subespacio vectorial de dimensión 2 y va a admitir bases con exactamente dos vectores.